4. Vamos a darle lectura. Oramos y comenzamos la enseñanza. Es corto el día de hoy, no se preocupe. No voltee a ver su reloj, no mire el tiempo. Tal vez ya vamos un poquito atrasados con respecto al tiempo. Pensará que vamos a terminar más tarde, pero precisamente la enseñanza del día de hoy es corta. Prefiero hacerlas así cortas, pero sustanciosas. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otro idioma, según el Espíritu les daba que hablaren. Cierren sus ojos, vamos a orar y a pedirle precisamente al Espíritu Santo, que fue derramado con poder ese día, el día de Pentecostés, que por favor ilumine nuestra mente, corazón con su palabra, que la transforme. Señor, es nuestra oración. No queremos salir con más información, no queremos salir con mucho conocimiento en nuestra mente, pero sin una renovación de ella, ni mucho menos sin una transformación del corazón. Señor, cambia nuestras vidas a la imagen de Cristo en nuestra oración. Ese es nuestro mayor deseo. Y si no es así, Señor, pon ese deseo en nosotros, que el mayor deseo de cada uno de los que estemos aquí sea el parecernos a Cristo, el ser semejantes moralmente hablando a nuestro Señor Jesucristo, reflejar a Cristo en cada uno de los aspectos, y que para eso sea esta palabra, Señor, para ayudarnos a reflejarlo. Te lo decimos siempre y te lo agradecemos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. A partir del día de hoy comenzamos a escudriñar el segundo capítulo de este libro de Hechos. Este segundo capítulo va directamente ligado con los acontecimientos del capítulo primero que terminamos la semana pasada. Recuerda lo que aconteció en el primer capítulo, que fueron los 10 días de transición entre la ascensión de Jesús al cielo. El capítulo 1 de Hechos nos habla de 10 días. No nos da la cronología exacta, que si pasó en el primero, segundo, pero sí sabemos que Jesús comienza el capítulo diciéndoles: vengan, me voy al cielo, y es llevado al cielo. Esto sucedió 40 días después de que resucitó, y ese día, 10 días después, llega el día de Pentecostés. En esos 10 días es que se sitúa el capítulo 1 del libro de Hechos. Estos 10 días de la transición entre la ascensión y el Pentecostés. En esos 10 días, los 11 reunidos con más discípulos, dice Lucas que aproximadamente 120 en total. Pedro, presidiendo la asamblea, se levanta y llevan a cabo una elección no popular. No fue democrático, no fue un voto, una elección con base a criterios bíblicos para elegir al sucesor de Judas. Judas, como todos sabemos, no solamente transgredió y cayó del apostolado, también cayó de cabeza cuando se reventó la cuerda con la que se ahorcó al suicidarse. Matías fue el elegido. Aunque la Biblia nunca más nos vuelve a mencionar a Matías, no por ello podemos poner en duda que haya sido quien suplió oficialmente el lugar vacante. Aunque Hechos es un libro histórico, Lucas omite muchas veces referencias a fechas exactas. Generalmente los estudiosos concuerdan que el día de Pentecostés, narrado aquí en el año 30 después de Cristo, fue celebrado en la última semana de mayo del año 30 después de Cristo. Lucas no hace mención de ello. La palabra Pentecostés viene del griego quincuagésimo, que significa 50 días o el quincuagésimo día después. No se dice cincuentavo, porque los que terminan en avos, el cincuentavo querría decir que está dividido en 50 partes, y no es un día dividido en 50 partes, son 50 días. Por eso es el quincuagésimo, no el cincuentavo día después, quincuagésimo día después, o 50 días después para más fácil. Se conoce con ese nombre, Pentecostés, porque es el nombre que le dio el Antiguo Testamento, no vayas. También se le conoce como la fiesta de las semanas. En Levítico 23:15 y Deuteronomio 16:9
nos dice que era la fiesta de las 7 semanas un día después. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Por 7 semanas, ¿cuántos son? 49. Más un día, 50 días. También es conocido en el libro de Éxodo como la fiesta de las cosechas. Los judíos consideraban Pentecostés como el festival de la cosecha. Era un día de festividad en el que presentaban los primeros frutos de su cosecha de trigo. Había 3 fiestas esenciales para los judíos: la Pascua, el Pesaj, que fue cuando murió el Señor Jesucristo; la fiesta de los tabernáculos, que en el libro de Juan lo vimos, el Señor Jesucristo se para y habla durante la fiesta de los tabernáculos: el que tiene sed venga a mí, de su interior correrán ríos de agua viva, dice la Escritura. Y la tercera fiesta que instituye el Antiguo Testamento de importancia, la fiesta de Pentecostés. 50 días después de la Pascua empezaban ya a verse los primeros frutos del trigo. Lo que hacían era tomar esos frutos, esa primicia del trigo, lo ponían en gavillas, eran palos largos las gavillas, y lo levantaban y decían: gracias Dios, porque esto solamente es una representación de todo lo demás que viene de mi cosecha. Te agradezco porque me diste esta cosecha. Y celebraban una fiesta en honor a su Dios, nuestro Dios, por permitirles esa cosecha. Por eso es conocida también como la fiesta de las cosechas o de las primicias. Al igual que la fiesta de la Pascua, es un significado profético. La Pascua, cuando se instituyó, tiene un significado simbólico y profético. ¿Cuál era? La muerte de Cristo. ¿Se acuerda que era la Pascua? Vamos a sacrificar un cordero, el cordero que esté mejor, lo vamos a hervir con hierbas amargas, no vas a romper ningún hueso del cordero y lo vamos a comer en familia. ¿A qué apuntaba eso? Al sacrificio de Cristo. Al igual, la fiesta de Pentecostés que encontramos en el Antiguo Testamento tiene un significado simbólico y profético. Ese día también se recogió la primera cosecha de almas añadidas a la iglesia. Lo vamos a ver más adelante. La primera cosecha que se levanta delante de Dios, los 3,000 añadidos ese día. Estas almas solamente eran una muestra del inicio de lo que había de venir. No fueron 3,000. ¿Cuántos millones a través de la historia no hemos creído en el Señor Jesucristo y nos hemos añadido a la iglesia? Por eso es que el día de Pentecostés es simbólico, es una manera de decir: aquí están los primeros frutos, los primeros 3,000, pero todavía falta muchísimo más por cosechar para la iglesia. Después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, los judíos, la famosa destrucción de Tito, el general romano, llega a Jerusalén, arrasa Jerusalén, no deja piedra sobre piedra. Y a partir de ese momento los judíos cambiaron el día que conmemoraban el día de Pentecostés. Ellos lo juntaron con el día que recibieron la ley de Moisés, basados en Éxodo 19:1. ¿Por qué lo hicieron? Muy probablemente porque se dieron cuenta que el día de Pentecostés también lo celebraban los primeros cristianos, y los judíos con los primeros cristianos. Hasta la fecha los judíos ortodoxos con nosotros los cristianos pintan su raya y dicen: no tenemos nada que ver con ustedes. En Hechos 2:1 nos dice, vamos a leerlo nuevamente. Esto fue una especie de introducción para que entienda de qué se trató aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, y subraye su Biblia, unánimes juntos. No dice nada más juntos o reunidos. Lucas quiere resaltar la armonía y dice unánimes juntos. Es una respuesta a la orden de Jesús. Los apóstoles recibieron una orden: esperen en Jerusalén, no se vayan hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo. Ellos esperaron pacientemente en oración en Jerusalén. El texto original en griego comienza con un y. En el original griego, una traducción más correcta sería Hechos 2:1: y cuando llegó el día de Pentecostés. Esto indica, porque es importante, esto indica que los acontecimientos de Pentecostés están estrechamente ligados con lo que pasó en el capítulo 1. ¿Y qué pasó en el capítulo 1? Está específicamente hablando la ascensión de Cristo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14? Les conviene que yo ¿qué? Me vaya, porque si no ¿qué?
no vendrá el Espíritu Santo. Por eso Lucas dice, y cuando llegó el día de que Jesús se fuera, y 10 días después, ahora sí vino el Pentecostés. Cuando llegó el día número 50, después del sacrificio vicario de Cristo, el periodo de espera se completó. Para los apóstoles comenzó una nueva era. ¿Cuántas personas estaban reunidas el día de Pentecostés? La mayoría creemos que eran 120. Hablando de todos los creyentes, los 12 apóstoles ya se habían vuelto a juntar 12, más otros 100 y tantos creyentes, o 108 creyentes, daban el total de 120 aproximadamente. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hay objeciones a esta interpretación. Algunos dicen que ningún aposento alto era suficientemente grande para que cupieran tantas personas, que a menos que hubieran estado en el palacio de Herodes o de Pilato, que también donde juzgaron a Jesús, ¿se acuerdan? En un aposento alto, en un ala se le llamaba aposento alto del palacio de Caifás. Entonces solamente que hubiera sido en un palacio, un aposento alto hubiera sido tan grande, pero la Biblia no dice que era ningún palacio de ningún personaje conocido. Por eso es que muchas personas dicen, no cabían 120 en ese aposento alto, no eran 120. Lo más probable era que los apóstoles, dedicados fervientemente a la oración, esperaban el cumplimiento de la promesa 12 arriba en el aposento alto. Y el resto de los discípulos, como vamos a ver ahorita versículos más adelante, dice la Biblia que llenó toda la casa. El resto de los discípulos estaban abajo, en o cerca de la casa. Tal vez estaban adentro, tal vez estaban en el patio, a la puerta de la entrada, no lo sabemos, no es específico. Lucas no importa con ese tipo de detalles, recuérdelo. Tenía que ser, eso sí, que esta casa donde llegó el Espíritu Santo, este aposento alto, tenía que estar cerca del templo. De lo contrario, no podían darse los acontecimientos que nos narra Lucas. ¿Qué pasaba en ese entonces en Jerusalén? 3 fiestas importantes, y en esas 3 fiestas llegaban mares de gente a Jerusalén. ¿Pero a dónde específicamente? Al templo, a ofrecer su sacrificio, a dar gracias a Dios. Si la casa no hubiera estado camino del templo o cerca relativamente del templo, toda esa multitud que estaba ahí, que los oyó hablar, partos, medas, elamitas, no hubieran estado cerca, no los hubieran escuchado. Por eso es que muy probablemente esta casa, 12 apóstoles arriba en el aposento, los demás discípulos abajo, y estaba cerca del templo. Este tipo de detalles es bueno aclararlos, pero no deben de quitarnos el sueño, por así decirlo. La razón por la cual Lucas no los incluyó es porque, en primer lugar, Lucas lo que quería enfatizar cuando escribe este libro a Teófilo, esta carta, este tratado a Teófilo, era la armonía que reinaba en los discípulos. Lucas no quería enfatizar los hechos, las fechas importantes. ¿Se acuerda que lo vimos en la introducción? Lucas entra, da un vistazo y después entra y da otro vistazo. No va linealmente bien como muchos lo hacen en la historia. Lucas lo que quiere es mostrarle a Teófilo y a los demás escuchas o leyentes la armonía. Por eso es que usa la frase todos unánimes juntos. No solamente compartían físicamente el lugar. Si eso hubiera sido, hubiera dicho Lucas, estaban todos juntos. Eso es lo que significa juntos, estaban en el mismo lugar físicamente. Pero Lucas también dice unánimes, es decir, en el mismo sentir. Estaban todos, se veían y decían, el Espíritu Santo va a venir, amén, yo creo que va a venir. Estamos orando, de hecho están orando allá arriba, y vamos a seguir orando, vamos a tomarnos de las manos, o no sé, o a hincarnos, qué sé yo, y vamos a decirle, Señor, seguimos esperando, creemos tu promesa, Cristo, tú eres el Mesías resucitado. Todos estaban en el mismo sentir de corazón, estaban unánimes juntos, es a lo que se refiere Lucas. Por eso es que Lucas no pone atención en el tipo de detalles como era un aposento, estaban 12 arriba, 108 abajo, y estaba cerca del templo, bla, 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 bla. Porque lo que Lucas tenía en mente y corazón era enseñar la armonía. En segundo lugar, la cercanía de los acontecimientos. Cuando Lucas escribió este libro, era relativamente 30 años, 40, 50 habían pasado, es relativamente corto el tiempo. Todavía había muchas personas vivas que habían vivido el Pentecostés. Así que es muy probable que todos supieran, todos en la iglesia de esa época, supieran por boca de los mismos allí reunidos los detalles. Lucas dejó registrado esto,
Pero uno de los 100 discípulos que estaba ahí, cuando le contó y evangelizó, le dijo: y estábamos ese día en la calle tal, y era tal hora, y estábamos tantos discípulos arriba y tantos abajo, y ahí llegó. Por eso es que Lucas dice: no tiene caso este tipo de detalles, ya todos lo saben, esto va de boca en boca entre todos los demás. Yo quiero resaltar esto otro. Versículos 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que sopló, el cual llenó, ¿qué dice? Por eso es que le digo que muy probablemente unos arriba, otros abajo, toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, y aquí se sobreentiende, sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otro idioma según el Espíritu les daba que hablaran. 3 detalles importantes. Los 2 primeros vamos a ir rápido. En el tercer detalle es el que le va a dar esencia a nuestra enseñanza del día de hoy, que son los que resaltan en estos 3 versículos del médico amado. El primero, Lucas hace referencia al viento. Sabemos que era temprano, relativamente temprano en la mañana, el día de Pentecostés. De pronto la gente escucha un sonido de un viento fuerte que sopla desde el cielo. Un aspecto importante en la llegada del Espíritu Santo es lo repentino. De repente, escribe Lucas, que estamos orando, estamos tranquilos y ¡pum!, de repente sucede, se sacude la puerta, entra un viento que empieza a sacudir todo, se escucha el estruendo. ¿Has escuchado el viento cuando ruge, cuando pasa el estruendo? ¡Pum! Se escucha de repente el estruendo y mueve a todos ahí. Aunque habían sido instruidos por Jesús, aunque Jesús les había dicho: esperen aquí, va a llegar la promesa, por eso seguían ahí, por eso estaban unánimes orando, aún así, con todo y eso, los agarró de repente la llegada del Espíritu. Lucas dice que hubo un sonido de un viento fuerte cuando sopla. Nosotros entendemos por medio de las escrituras, tanto en el griego como en el hebreo, la palabra hebrea para viento, ruaj, también se puede traducir como espíritu. La palabra griega para viento, neuma, también se puede traducir espíritu. Tienen esa dualidad, se puede traducir viento o espíritu, ambas palabras tienen un doble significado. Nosotros podemos escuchar y sentir el viento, pero no podemos verlo. Cuando hablamos en Juan 1, en Juan 3, cuando Jesús habla del nuevo nacimiento y dice: el viento sopla, va y viene por donde quieres, pero no lo puedes ver. Nosotros escuchamos y sentimos el efecto del viento, pero no podemos verlo. Así sucedió con el Espíritu Santo y sigue sucediendo. El Espíritu Santo viene del cielo, no del cielo físico, sino del cielo de Dios. Ese día llegó con un sonido fuerte, llenó la casa donde estaban todos reunidos, clamando por la presencia y por su llegada. Vemos entonces que el significado de viento en el relato de Lucas simboliza la persona del Espíritu Santo, quien llenó la casa de todos los ahí presentes. Segundo, el fuego. Mateo 3:11. El viento. ¿Qué simboliza el viento? Al Espíritu Santo en su llegada repentina. Segundo, el fuego. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como pequeñas llamas en forma de fuego, apostadas o puestas sobre cada una de las cabezas de los discípulos ahí reunidos. Este es el cumplimiento de la profecía de Juan el Bautista. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, Cristo, cuyo calzado ni siquiera soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con ¿qué? Espíritu Santo y fuego. En el Antiguo Testamento el fuego es símbolo de la presencia de Dios, especialmente en 3 aspectos: santidad, juicio y gracia. Por ejemplo, Moisés escuchó la voz de Dios en Éxodo 3 en medio de ¿qué? De una zarza ¿qué? Ardiendo en fuego. Pero ¿qué le dice el Señor en la zarza? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás ¿qué? Es santo. El fuego simbolizaba ahí la santidad de Dios. Segundo, el fuego consumió el sacrificio de Elías en el monte Carmelo.
¿Ahí qué fue? Juicio. A ver, dice Elías, vamos a construir un altar. Ustedes, los de Baal, su altar, yo construyo mi altar. Y el que llueva fuego del cielo y consuma, ese que sea el Señor, ese es Dios verdadero. ¿Pasó algo con el sacrificio de los Baales? Nada. ¿Y qué pasó con el sacrificio que presentó Elías? A pesar de que lo habían bañado en agua 12 veces, lo habían llenado 12 cántaros de agua, llegó, consumió, hasta el agua se evaporó. Y en ese momento Elías dice: prendan a los profetas de Baal y dególlenlos, mátenlos, que no quede ninguno de aquellos que llevó a apostatar al pueblo de Israel. Eso fue ¿qué? Juicio. Y el tercero, gracia. Cuando Dios se lleva a Elías al cielo, lo hizo en un carro de ¿qué? De fuego. ¿Sí ha leído esas partes de la escritura en Segunda de Reyes 2? Los creyentes reunidos en Jerusalén no solamente escucharon cómo llegó el Espíritu Santo, también lo vieron tomar una forma visible, lo vieron aparecerse en lenguas como de fuego. El fuego simboliza la divina presencia, toma forma de lenguas, no que salen de la boca del creyente, sino que están encima de su cabeza. El Espíritu se hizo visible en esta manifestación al reposar en cada uno de los creyentes. No fue una ilusión óptica. Lucas claramente señala que vieron las lenguas. La llegada del Espíritu no solamente cumplió la profecía de Juan el Bautista de que serían bautizados con fuego y el Espíritu, también anuncia una nueva era, porque viene a habitar con los hombres, ya no temporal, sino permanentemente. Y el tercer detalle, y aquí va a tomar forma nuestra enseñanza, las lenguas. Regrese nuevamente a Hechos 2. 4. 3 detalles: viento, el Espíritu Santo; fuego, la presencia de Dios que inaugura la era de la iglesia latente; lenguas, ¿qué significan? Yo ya le dije, son idiomas de hecho, pero vamos a ver todavía más detalles. Versículo 4: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otro idioma según el Espíritu los capacitaba o les daba capacidad para que lo hicieran. El texto griego indica que esta llenura del Espíritu Santo, fueron llenos, indica que ocurrió una vez y para siempre. No vino y se fue, sino que permaneció presente a partir de ese momento. No fue repetitivo. El Espíritu Santo quedó ahí, llenó a los presentes y se expandió por medio de la predicación del Evangelio. Vemos que se cumplió también la profecía de Jesús: me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Lo vamos a ver más adelante. Aquí en Hechos 2 son testigos en Jerusalén. Después en Hechos 8 vemos que llegan hasta Samaria. En Hechos 10 vemos que llegan con los gentiles. Y hoy en día vemos que cada rincón, o en muchos de los rincones, porque no podemos afirmar que cada rincón, pero ya muchos de los rincones de la creación de la tierra ha llegado el Evangelio. ¿Qué pasó exactamente ese día? Todos hablaron como locos en una experiencia de éxtasis, como los promotores carismáticos nos quieren hacer creer. No sabe cuántas veces escuché yo este tipo de predicación o este texto hecho pedazos y decían: ese día estaban reunidos, ¡pum!, hasta soplaba. Yo soplé pero quedito, ellos hasta soplaban fuerte, ¡pum!, le daban el soplidote al micrófono y todos, ¡ah! Y en ese momento todos empezaron, raba, 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 y empezaba la glosolalía, se le llama, es el término técnico para ese tipo de lenguas o supuestas lenguas. ¿Pasó eso verdaderamente? Por supuesto que no, muchos ya lo sabemos de los que estamos aquí. Tenemos un estudio mucho más profundo y específico en nuestra serie de neumatología. En el tema 23 hablamos de este don de idiomas y de interpretación de idiomas. En este estudio aprendimos que el don de lenguas es, como te acabo de decir, idiomas. La capacidad que el Espíritu Santo les dio a personas de hablar un idioma que no habían estudiado. La palabra que usó aquí Lucas para lengua es glosa, que significa lengua, como el órgano que tenemos, el órgano vocal, lenguaje e idioma. La única descripción real del don bíblico de lenguas está aquí en Hechos 2.
en el día de Pentecostés. Es un texto que nos habla claramente de cómo Dios regaló una habilidad sobrenatural a los ahí reunidos de hablar idiomas genuinos que nunca habían estudiado, idiomas con significado, idiomas que se podían traducir. Debido a la celebración de Pentecostés, judíos de todo el mundo habían viajado a Jerusalén para la fiesta, incluyendo a peregrinos que habían crecido hablando en otro idioma aparte del arameo. Partos, medas, elamitas, de todas partes del mundo aprendieron su lengua madre y aprendieron la lengua donde estaban. Llegan a Jerusalén y los oyen alabar a Dios en lengua que ellos ya comprendían. Habla de idiomas la Biblia. Por eso es que los sorprendió que un grupo de incultos galileos de repente hablara con fluidez en idiomas que ellos nunca estudiaron. Fue un milagro innegable, por lo que los peregrinos que lo escucharon estaban maravillados y dijeron: ¿cómo es posible? Alaban a Dios en un idioma estos galileos. ¿Se acuerda? El término Galileo era muchas veces usado despectivamente para decir ignorante, no estudiaste. Sin embargo, hoy en día ya no es necesario el don de idiomas. Los dones extraordinarios como este terminaron, cesaron, son obsoletos o innecesarios. Hoy en día nos basta con la escritura solamente. El don dotaba a una persona para hablar en un idioma extranjero en aras de la proclamación auténtica del evangelio. Cuando se utilizaba en la iglesia, el mensaje era traducido para que los demás creyentes fueran edificados. Por el contrario, la versión carismática moderna, la mayoría del mundo cristiano hoy en día te dice que las lenguas siguen, pero no son idiomas. Tú no entras a sus iglesias y los ves hablar en portugués, en francés, en alemán, a personas que nunca estudiaron ese idioma. Tú entras a sus iglesias y los ves como lamentablemente estuve yo muchas veces, haciendo glosolalía, y piensan y dicen que eso es el don de lenguas. Es un comportamiento totalmente antibíblico. No es una herramienta ya de edificación a la iglesia. Lo usan para sentirse bien ellos mismos. A pesar de que justifican su práctica alegando que se sienten más cerca de Dios, no hay justificación bíblica para este tipo de práctica. Este tipo de práctica se parece más al Kundalini que al modelo bíblico. Busca en internet, en YouTube, Kundalini, y te va a mandar una liga a unos videos en la India. La religión en la India hacen exactamente esto. Muchos ya lo sabían, pero es necesario recordarlo para entrar a nuestro tema. El hecho de que esta moderna glosolalía se parezca a los ritos paganos debería de servir como una seria advertencia para decir: eso que hacen es peligroso, no es correcto que lo hagan. Pero surge algo: ¿y si ha ocurrido otro Pentecostés? A lo mejor no sabemos, y a lo mejor ellos están así porque llegó otro Pentecostés, no porque haya sido exactamente el mismo día de Pentecostés, sino porque otra vez se derramó el Espíritu aquí, y otra vez se derramó allá, y otra vez se derramó más para allá. Esta excusa la he escuchado algunas veces, que si Dios quiere puede repetir el día de Pentecostés cuando desee, con quien desee y con las personas que Él desee, lo cual es cierto. Dios sí puede hacerlo. Dios sí puede repetir el día de Pentecostés, pero no lo va a hacer. Y te voy a decir 4 motivos por los que no lo vuelve a hacer, y ahí es donde va a tomar forma nuestra enseñanza. Primero, no puedes hacer doctrina de un libro histórico. Hechos, lo titulamos nuestra enseñanza Historia Salutis, historia de la salvación. Hechos es un libro histórico. No podemos creer que un acontecimiento histórico registrado en la Biblia se tiene que repetir solamente por el hecho de que está registrado en la Biblia, porque entonces también podríamos afirmar que se tiene que abrir el mar de par en par frente a millones de personas. Que una persona venga y me diga: no, yo sí abrí el mar. ¿Y quién estaba? Pues mi esposa y yo. No. ¿Cuántos había? Al menos 2 millones de judíos, más aparte todos los egipcios que los iban siguiendo. O se podría repetir que cayera fuego del cielo como con Elías, o que se cayeran los muros de una ciudad como en Jericó.
o que un burro hablara como el asna de Balán. ¿Sí me estoy explicando? No puedes hacer doctrina de un libro histórico, porque esto es camino seguro a la herejía. Y podemos repetir y decir, ahora se tiene que repetir y hazle como puedas. Segundo, hay una gran diferencia entre historia de la salvación y orden de la salvación. El ordo salutis u orden de la salvación es la aplicación del pacto de salvación. Quiero que levante su mirada y me vea. En la eternidad pasada, antes de que todo fuera creado, Padre, Hijo, Espíritu Santo hicieron un pacto intertrinitario de salvación. Vamos a crear al hombre, va a pecar, pero Jesucristo va a morir por ellos y el Espíritu Santo por algunos que vamos a elegir, y el Espíritu Santo va a aplicar esa salvación. En el tiempo vienen y llevan a cabo ese pacto, crean la tierra y entonces crean al hombre, el pecado, etcétera, etcétera. El orden de la salvación nos habla acerca de cómo el pacto de la salvación es aplicado en la vida de los creyentes. El ordus salutis se refiere a la sucesión de los eventos en la salvación. Aunque muchos cambian y tienen 2, 3 más eslabones o menos, nosotros lo vimos en el discipulado, el discípulo cristiano. ¿Cuántos eslabones creemos en la cadena de la salvación? 7. Desde conoció hasta ¿cuál? Despiértese, ¿hasta dónde? Hasta glorificó. Eso es doctrina, y eso es para todos los creyentes alrededor del mundo. Si una persona va a ser parte de la iglesia elegida por Dios, nacer de nuevo, en él se le aplica el ordus salutis. Dios lo conoció en la eternidad pasada y él mismo lo va a preservar para glorificarlo. A todos los creyentes, el historia salutis o historia de la salvación nos habla de la ejecución del pacto. Si bien es cierto que tiene lugar antes de la creación del mundo, nos habla acerca de cómo esos hechos se desarrollaron en el tiempo después de la creación y cómo se registraron en la Escritura. La historia de la redención es sinónimo para referirse a los eventos históricos narrados en la Escritura, y tienen su punto máximo en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Los eventos antes, durante y después de la muerte del Señor Jesucristo es historia de la salvación. El libro de Hechos es un libro histórico, no doctrinal, de la salvación consumada y aplicada. Por eso es que esta serie de enseñanzas la titulamos Historia Salutis. ¿Qué significa? Que es la historia de cómo la salvación se empezó a manifestar en todos, no, en los primeros cristianos. Apréndase eso. Historia de la salvación para los primeros cristianos. Orden de la salvación para todos los cristianos. Tercer motivo, la Biblia dice que antes de que Cristo regrese habrá apostasía, no avivamiento. Así que no puede haber otro Pentecostés. Segunda Tesalonicenses 2:1-4. Es que usted no sabe, critica lo que no entiende, me han dicho. Es como otro Pentecostés, por eso hablamos. En el primer Pentecostés hablaban idiomas, ahorita hablamos así, me disculpas, ya no va a haber otro Pentecostés. ¿Por qué lo sabe? Porque un libro histórico no hace doctrina, no puedes decir que se debe de repetir. El libro histórico nos muestra eso, historia nada más. El libro doctrinal, que es el libro de Romanos, donde principalmente vienen los eslabones de la salvación, ese sí habla de doctrina y ese sí es aplicable a todos los creyentes. Tercero, porque la Biblia dice que antes de que el Señor Jesucristo se manifieste va a haber apostasía. Escucha bien, personas que se decían cristianas que se van a alejar y van a ir en contra de Cristo. Eso es apostasía, no avivamiento. Eso significa que no puedes esperar otro Pentecostés o Pentecosteses. Segunda Tesalonicenses 2:1-4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y cuando nos reunamos con Él, les ruego, hermanos, que no dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera,
porque este día, el día que Cristo regrese, no vendrá sin que antes venga un avivamiento y Pentecostés en todos lados. ¿Sí dice así? Tampoco mi Biblia, pero parece que las de muchos de ellos sí. Antes que venga apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por último, no se repetirá ni se ha repetido otro Pentecostés, porque en Génesis 11:1, vaya a Génesis 11:1, en la Torre de Babel, lo vimos hoy en la mañana un poco en el discipulado. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Se dio estatismo. Si recuerda la enseñanza, si no vino en la mañana al discipulado, en la mañana hablamos acerca del estatismo como una forma de idolatría. Mastíquelo, yo vi muchas caras con cara de ¿what? O muchos con cara de ¿what? ¿De qué? Mastíquelo, tiene sus hojas, llévelas, investigue en internet, busque estatismo, libertarismo clásico, etcétera, y se dará cuenta que no es algo que inventé yo, es algo que lleva siglos haciendo el cristianismo. En Babel, el ser humano comenzó el estatismo. El ser humano dijo: no necesitamos a Dios, nosotros nos podemos organizar, que haya un gobierno y a partir de ese gobierno podemos ser autosuficientes y seguir nosotros solos. Y el Señor en ese día trajo un juicio a la humanidad. Génesis 11 del 1 al 8. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, una misma forma de hablar. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura cerca de Babilonia, se establecieron allí. Y se dijeron los seres humanos unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo. Ya no utilizaban lo que Dios les ponía a su alcance, que era la piedra. Ahora con sus propias manos se quisieron forjar ellos su destino. Hagamos nuestro ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, hagámonos una nación, hagámonos un estado, es lo que significa, hagámonos uno solo nosotros, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, dice el Señor, y confundamos allí su lengua, para que ninguna entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar aquella ciudad. En la Torre de Babel, el Señor confundió el idioma del ser humano, los hizo varios idiomas como un juicio a la humanidad. En un lugar alto, la Torre de Babel, la rebeldía del corazón humano alcanzó su máximo esplendor, cuando pensaron que ellos, por sus propios medios, podían consolidarse en una vida de paz, prosperidad, bendición, dejando fuera a Dios de sus vidas. Por ese motivo el Señor decretó juicio en la humanidad. No es como algunos ateos resentidos con Dios te dicen: mira, Babel medía apenas 7, 8 pisos máximo y Dios se enojó. ¿Qué pensará Dios del Burj Dubai, el edificio más alto del mundo, más de no sé cuántos metros de altura? Pobrecito, debe de estar enojado. No se enojó porque el edificio estuviera alto, se molestó porque el ser humano en su rebeldía, en su corazón pecador, dijo: no te necesito, Dios, solitos podemos, vamos a organizarnos nosotros y vamos a levantarnos nosotros. Por ese motivo Dios decretó juicio a la humanidad representada en los habitantes de Babel. Los confundió y en su lengua, al no entenderse, impidió que el trabajo que trataban de hacer, no solamente la torre, sino de ser autosuficientes, se truncó. Ahora ya no eres autosuficiente, no eres autosuficiente, nadie es autosuficiente. Van a sufrir, van a llevar penalidades si quieren ser autosuficientes. Miles de años después,
Este juicio llegó a su fin. Por eso dice la Biblia que el Señor Jesucristo llevó la maldición en la cruz del Calvario. En ese madero llevó la maldición. ¿Qué maldición? Toda maldición. La maldición a la humanidad, la maldición a la creación y la maldición de la Torre de Babel también fue colgada en la cruz. Miles de años después, el juicio llegó a su fin. El sacrificio de Cristo ahora nos permite congregarnos como uno solo, pero no para ser autosuficientes, sino para ser Cristo dependientes. Los idiomas se volvieron a unir, por así decirlo, nuevamente en un lugar alto. Jesús lo había anunciado, Juan 11:52. Jesús anunció que nos íbamos a congregar en uno. Jesús anunció que el juicio de Babel terminaría. Juan 11:52. Por eso, amado hermano, es que los primeros 11 capítulos de Génesis los tomamos de forma literal. De los que están estudiando apologética y estudiaron bibliología conmigo los miércoles, los primeros 11, todos los capítulos de Génesis. Pero vaya, hay muchos que dicen, no, los primeros 11 nada más eran relatos mitológicos. No es cierto. Son historias reales, literales, que fueron pasando de boca en boca, de escrito en escrito, hasta que Moisés llegó y los recopiló cuando fue llamado por Dios y los asentó en el Pentateuco. Fueron historias que sucedieron en verdad. El Señor trajo juicio a la humanidad ese día en Babel, pero Jesús dijo que ese juicio terminaría. Juan 11:52 dice, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Más específicamente está hablando aquí el apóstol Juan, que narra el evangelio, y nos habla del complot que se había gestado para matar a Jesús. Jesús acababa de resucitar a Lázaro. Anás y Caifás dijeron, no nos conviene que este hombre siga haciendo eso, vamos a matarlo y así la nación le va a ir bien. Dice Juan, no sabían, pero estaban profetizando. Aunque ellos tenían maldad en su corazón, profetizaban que iba a haber bien para el pueblo de Israel. Pero no solamente dice para el pueblo de Israel, sino también ¿para qué? Para congregar en uno. ¿Qué es lo que había pasado en Babel? Estaban congregados como uno solo y Dios los dispersó. Pero cuando ese hombre llamado Jesucristo murió en la cruz, nuevamente nos pudimos congregar como uno solo, pero no como autosuficientes, sino para ser uno con el Señor Jesucristo. Dígale gracias, Dios. El don de idiomas iniciado en el aposento alto, por eso es que llegó en un aposento alto. En un lugar alto el Señor confunde las lenguas, en un lugar alto el Señor, por así decirlo, vuelve a unir las lenguas. El don de idiomas iniciado en el aposento alto marcó el final de la maldición de Babel y dio inicio a la predicación del evangelio en todas las naciones y en todos los idiomas del mundo. Apocalipsis 7:9. Vamos a leerlo, para que no creas que te estoy engañando. Es tu responsabilidad, amado hermano, cuando te digo no vayas a la cita, lo buscas en tu casa, en tu casa y buscar la cita, porque si algún día me equivoco, o peor aún, Dios no lo permita, quiero manipular tu pensamiento y utilizo citas fuera de contexto o mal aplicadas y tú no te das cuenta, ambos corremos peligro. Cuando te digo revisa la cita en tu casa, hazlo y revisa el contexto. Eso no te va a hacer una mala persona, eso te va a hacer más noble. La Biblia dice que los de Berea, y lo vamos a ver aquí en Hechos 17, los de Berea eran más nobles. Pablo, el apóstol de los gentiles, llegó a predicarles y decían, espérame, ¿dónde dices que viene? Acá. A ver, deja busco. Imagínate cuánto y más nosotros. Apocalipsis 7:9. Después de esto, Juan tiene una visión en la isla de Patmos. Miré y una gran multitud, la cual nadie podía contar. Esa multitud se conformaba de todas las naciones, tribus, pueblos e idiomas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El don de idiomas marcó el final de la maldición de Babel y el inicio de la predicación a todas las naciones y a todos los idiomas. Así es precisamente como los primeros cristianos en los primeros siglos
entendieron este hecho. Esto que le estoy diciendo no es mi interpretación, es lo que se ha entendido y se ha predicado durante 2000 años. Cierre sus ojos, vamos a terminar ya. ¿Por qué le pido que cierre sus ojos? Para que se concentre en lo que va a escuchar a continuación. Prácticamente en todas las enseñanzas que doy, al final hago esto, le digo cierre sus ojos para que pueda concentrarse en lo que le voy a hablar en los últimos 2 minutos de enseñanza. Quiero que entienda esto que le voy a decir. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? La maldición ya fue remitida. Ya no hace falta otro Pentecostés. Por eso es que empezó esto. ¿Cómo sabemos que no hay más Pentecostés y que las algarabías que vemos en otros lados no son ciertas? Porque un libro histórico no hace doctrina, porque es historia salutis, no ordo salutis lo que vemos aquí, porque vendrá apostasía, no Pentecostés al final, y porque la maldición en Babel ya fue removida. Ya no hace falta otro Pentecostés para remover la maldición de Babel, o más bien para mostrar que la maldición fue removida, porque la maldición en sí se removió en la cruz del Calvario. Ya fue remitida la maldición, ya no hace falta otro Pentecostés. Lo que sí nos hace falta a los cristianos es entender cabalmente este Pentecostés que sucedió hace 2000 años. Simboliza el nacimiento de la iglesia cristiana de forma visible y patente. Escúchalo bien, la iglesia ha estado patente durante siglos y edades, pero a partir de Pentecostés se hizo visible y se hizo patente, pero ya estaba la iglesia. La historia de la salvación comienza desde Génesis y termina hasta Apocalipsis. No comienza en Hechos o en los Evangelios. Desde el primer creyente. ¿Quién fue el primer creyente de la iglesia? Adán. Adán fue el primero en creer en la promesa redentora que le dijo a Adán y a Eva: hey, tu mujer va a parir y ese hijo que tendrá los va a redimir. Pero hablaba del Mesías miles de años después, no de Set, su siguiente hijo. El primer creyente, el primer, por así decirlo, integrante de la iglesia latente, fue Adán. Hasta los últimos creyentes en este momento que estamos aquí reunidos, que creemos en Cristo para perdón de pecados y para poder llevar una nueva vida. Todos somos parte de esa gloriosa iglesia que se manifestó 50 días después de la muerte de Jesucristo. Esto es lo que quiero que entiendas. La maldición de la dispersión terminó. Ya no tienes por qué estar regado allá por allá solito. Ya no tienes por qué tratar de ser autosuficiente. Y aún así, muchos se aferran a seguir como si la maldición siguiera vigente, al adoptar otros dioses, al adoptar otra forma de obtener paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Mucha gente no ha entendido o no ha sabido que la maldición en Babel fue removida y que ahora puede tener no solamente comunión con Dios, sino comunión con nosotros, sus hermanos en Cristo, para bendición y edificación y para crecimiento y madurez. Mucha gente todavía busca en los lugares inadecuados el ser bendecido. Buscan la paz, buscan la prosperidad, buscan la tranquilidad de su alma en lugares donde nunca la van a encontrar. Mucha gente todavía vive como si estuviera en Babel, cuando nosotros estamos en el aposento alto en el día de Pentecostés. Ahí fue cuando se hizo visible y se hizo latente la iglesia cristiana. Ángel, por favor. Así con sus ojos cerrados. Quiero que oremos y le demos gracias a nuestro Dios. Quiero que oremos y le demos gracias a nuestro Dios. Creo que vamos a tardar un poco de tiempo aquí en Hechos 2. Hay mucha tela para cortar en Hechos 2. Pero cuando nos vayamos adentrando más y más en este maravilloso libro, nos iremos dando cuenta de las maravillosas bendiciones que hay para aquellos que vivimos en comunidad en Cristo, para aquellos que somos parte de la comunidad cristiana llamada iglesia, para aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ya no tenemos más por qué andar regados por ahí. El Señor Jesucristo dijo: los congregaré en uno a todos mis hijos dispersos. Ya no tenemos más que llevar la maldición de Babel,
de tratar de ser autosuficientes sin lograr nunca la tranquilidad y la paz de nuestra alma. A partir de la muerte de Cristo y específicamente del día de Pentecostés, la maldición de Babel fue removida. Tú y yo podemos acercarnos al trono de la gracia, pero también podemos ser Cristo dependientes y también podemos ser parte de una comunidad, de la comunidad más grande, de la mejor comunidad de todos los tiempos, la esposa, la iglesia de Cristo Jesús. Durante el libro de Hechos nos iremos dando cuenta que la iglesia, por eso es que en la mañana hablé también acerca del estatismo, la iglesia es la institución que Dios puso para estar rigiendo. La iglesia es la institución que está por encima, no el gobierno, no el Estado. Cierre sus ojos como le pido y vamos a orar y a decirle gracias Dios en esta tarde. Gracias Señor por remover la maldición en Babel. No tenemos que andar más dispersos, no tenemos que andar más confundidos, no tenemos que tratar más en nuestra autosuficiencia de ser felices o de ser santos o de ser buenos o de tener paz. Ahora todo lo podemos en Cristo Jesús y se manifiesta visiblemente aquí en la iglesia cuando somos reprendidos, cuando somos exhortados, cuando somos edificados, cuando somos consolados por medio de tu palabra. Gracias Dios por hablarnos el día de hoy. Gracias por morir en la cruz y llevar la maldición del pecado, llevar la maldición de esta tu creación y llevar la maldición de Babel en esa cruz. Gracias Cristo por llevar la maldición, por hacerte tu maldición para que nosotros pudiéramos